Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa y bueno, estoy con una compañera, amiga a la distancia, la doctora Raquel Pina, especialista en estudios culturales latinoamericanos, también traductora de inglés, peronista. Raquel, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en La Verdad de la Milanesa. Hola Fernando, acá estamos, tratando de estar bien. Ya, ya requiere un esfuerzo de voluntad de estar bien hoy en día. Bueno, ahora los que van a tratar de estar bien son los que no votaron a Donald Trump y bueno, los que no están tampoco de acuerdo, porque bueno, sabemos que en Estados Unidos hay mucha gente que no vota, pero bueno, tampoco simpatiza mucho con Donald. ¿Cómo te tomó a vos la noticia no sé si decirle la victoria de Donald Trump o la derrota histórica de Kamala Harris? Y las dos cosas, las dos cosas. La derrota fue histórica, eh, pero yo creo que pensando esta fue la primera pregunta que vos me mandaste, que te dije, mandame más o menos alguna que otra pregunta que tengas en la cabeza para poder responderte con más fundamento y pensadamente, ¿no? Porque estoy lejos, obviamente, entonces como te va la cabeza al interior del país en el que vivís, es muy diferente de aquellas preguntas que se les ocurren a las personas que están lejos, sobre todo en un lugar como Argentina, donde se estaba esperando a ver qué pasaba, quién ganaba y cómo iba a influenciar eso en nuestro país, ¿no? Entonces, mira, Donald Trump ganó y Claro, ganó muy bien, ¿viste? sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, hay que indagar mucho más en las razones por las cuales ganó y hay que como escindirse de los prejuicios que uno pueda tener, ¿no? Porque justamente los sesgos de nuestro pensamiento siempre influencian, ¿no? Y uno va a intentar buscar aquella información que te da la razón, pero bueno. Después están los hechos, digamos, y lo que se vive hacia adentro, lo que van juntando las estadísticas, pero también cuando uno habla con la gente y la gente empieza a expresarse, sobre todo gente que no está en los mismos círculos sociales que uno. Yo como profesora, investigadora, me manejo en ciertos círculos donde hay un pensamiento X, digamos, predominante, ¿no? El academicismo urbano, las grandes urbes norteamericanas o los grandes centros administrativos, que hoy son o puntos financieros o centros administrativos. Ya no, lo que fue la gran Estados Unidos con los centros urbanos industriales, eso quedó muy atrás a partir de la administración de Nixon, ¿no? Entonces sabemos que en los años 70 se corta la relación dólar-oro, se pasa al petrodólar y empieza un esquilmamiento, digamos, se esquilma todo el proyecto industrial de Estados Unidos, que era muy firme, estaba muy acomodado, ¿no? Eso nos deja este Estados Unidos que tenemos hoy, donde yo comento siempre estos números, en donde del mercado laboral, vos que tenés, el 2% está empleado en producción de comida, el 18% en industrias, ¿sí? Son trabajadores industriales en diferentes lugares de la producción industrial. Hoy se necesita mucho conocimiento, ¿no? Muchos técnicos. Y el 80% en lo que se llama servicio, que abarca todo, desde un repositor de supermercado, un taxista, una persona que maneja Uber, hasta, por ejemplo, profesiones como el dar clases, o sea, el ser docente o ser arquitecto, ¿no? Todo eso se considera servicio en Estados Unidos. Es un concepto bastante diferente al que nosotros tenemos, pero que se está imponiendo en Argentina. Nosotros lo vimos que en las últimas décadas en Argentina se impone un nuevo modo de ver el trabajo. Bueno, entonces imagínate que ese es el Estados Unidos que se está viviendo desde hace 50 años, un país que se maneja en torno a los ejes de lo financiero, que viene a reemplazar a el eje industrial, ¿no? Es el estado, la globalización tardía. Entonces, en ese contexto es que vos tenés la emergencia
de un personaje como Trump, que es un outsider, eso ya lo sabe todo el mundo, de la política, es decir, no viene del corazón del republicanismo. Es más, él al principio tuvo muchos encontronazos con los conservadores de cepa y con los conservadores globalistas. Tengamos en cuenta que el globalismo entra y penetra todos los partidos políticos Sí. principales de cada país. Entonces, hay binarismos que ya no funcionarían para poder hacer un análisis de por qué gana Trump, ¿viste? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay una cuestión. Por ejemplo, hay un boca de urnas que se hizo, lo hizo la CNN, que es la cadena CNN de noticias, que es siempre es la voz, es uno de los voceros del lado demócrata de este país, ¿no? Sí, Es Fox, es la CNN. Bueno, por ejemplo, claro. muy interesante el boca de urna que hace, donde comenta que eh, a favor ¿votaste a favor o votaste en contra de? ¿Me entendés? Entonces, en el 2024, la gente que respondió yo voté a favor del candidato es el 71%. Es decir, de los que votaron, votaron a favor de un candidato el 71% y en contra de un 28%. ¿Viste? Cuando en el 20 había sido a favor del 62% y en contra del 37%. Es decir, que aparentemente votó mucha más gente a favor de un candidato en este caso. Entonces, hay que ver, para mí, se votó eh, aquello que los votantes buscaban. ¿Qué busca el electorado y qué siente el electorado norteamericano en este momento, ¿no? Kamala Harris remontó en las encuestas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba primero y luego Sí. es nominada Kamala Harris? Esto ocurre a finales de agosto. Y fíjate que también otra pregunta que se hizo en estas encuestas es ¿cuándo se decidió el voto? El 80% dijo que lo había decidido antes de septiembre, es decir, que es un voto que no se decidió a último momento. Solamente el 3% decidió en el último día, 3% en la última semana y un 7% decidió en los últimos 2 meses. Todo el resto, el 80% lo decidió antes de septiembre a su voto. Es decir, que es un voto pensado, si se quiere, si vamos a ver qué nos están diciendo estas estadísticas, ¿no? Obviamente que las estadísticas siempre tienen márgenes de error, etcétera, pero bueno, es lo que tenemos para analizar. Entonces, Kamala Harris recobra el voto caído cuando se persistía o se insistía con que fuera el presidente Biden el próximo candidato de los demócratas. Inclusive había habido una amenaza fuerte, se escuchaba el rumor fuerte de si continúan proponiendo a Biden como candidato, yo no voto. O voy a votar a Trump solamente porque nos están imponiendo a Biden desde el partido, ¿no es cierto? Es decir, una especie de voto castigo a algo que ya no se quería, algo que era obviamente una necedad de parte de los demócratas. Entonces, el tema es que Kamala, si bien recobra el voto perdido, no llega a convencer de sus propuestas, ¿no? Que en parte tenían que ver con lo económico, pero no alcanzaban a dar pie con lo que está transmitiendo el electorado. Ahora, yo creo que ganó el candidato que logró convencer al electorado de que lo iba a beneficiar, ¿no? O sea, ganó la resistencia al globalismo, Fernando. Eso es lo que gana en todos sus aspectos, en la amplia gama que tiene que ver con esta corriente transnacional que va contra los estados nacionales y que impone ciertos discursos que de alguna manera son tomados desde las urbes academicistas, administrativas, financistas, y luego son de ahí inyectados en el resto del cuerpo de las naciones o de los estados-nación, ¿no? Y, mm, y A por mí eso digo, me da la sí, sensación, Raquel, que más que votar a, bueno, a un proteccionista como lo es Donald Trump, se, se da la situación de que Estados Unidos vuelva a ser ese Estado supremacista imperial que de alguna manera manejaba el mundo. no, al contrario de eso.
Al contrario, se votó en contra de eso, Oh, justamente porque Kamala se le reclamaba, por ejemplo, a la electa presidenta Kamala Harris que sí, declarara claramente y sin ambigüedades su postura frente a dos problemas externos que tiene Estados Unidos. La ayuda que envía a la guerra de Ucrania y Rusia a favor de Ucrania sí, y que sí. se declarara, que aclarara su posición frente al genocidio que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Y esto fue clave en parte, sobre Sí. todo, para que el votante progresista de las urbes academicistas financieras no votaran corporativamente. ¿Se entiende? O Sí, sea, sí. hay que tener en cuenta que Estados Unidos viene recibiendo migrantes, oleadas de migrantes. Hay migrantes de Medio Oriente, ¿no es cierto?, que ya nacieron, o sea, sus hijos nacieron ciudadanos y con derecho a votar y hoy Claro. están votando. Entonces hay que tener en cuenta que hace ya 4 décadas que Estados Unidos tiene o viene generando con su política de recibir migrantes, viene generando ciudadanos hijos de, ¿no? Que tienen una relación cultural, ancestral con Medio Oriente, con Latinoamérica. Entonces tenés los latinos, los descendientes de, que puntito a puntito van sumando. Por ejemplo, hubo que prestarle mucha atención al voto latino en estas elecciones, digamos. Entonces, ahí hay que pensar en eso. Pero no ganó el voto por un Estados Unidos imperialista, sino que ganó el voto por un Estados Unidos que se ocupe de los problemas de la gente hacia adentro. Y ahí te vuelvo a las encuestas, porque fíjate vos, podemos preguntarnos, ¿hay esperanza en el pueblo norteamericano? Porque el nivel de votantes bajó. Bajó 3 puntos casi, ¿no? A las últimas elecciones ahora se bajó entre 3 y 5 puntos, depende de qué números tengas en cuenta. Es decir, entre el 3 y el 5% que había votado en el 2020, esta vez no votó. Es decir, ese es un problema que tiene Estados Unidos, que solamente entre el 50 y el 60% de su población vota. Bueno, volvimos a bajar. Algo que venía en ascendencia en las últimas décadas, la última década y media, volvió a bajar. Después, fíjate que se preguntó, con respecto a si hay esperanza, ¿los mejores días de Estados Unidos estuvieron en el pasado o en el futuro? Y dijeron, el 61% dijo en el futuro. Es decir, esperanza hay y se busca algo distinto a lo que fue Estados Unidos hasta este momento. Ahora, ¿cuándo decidieron el voto? Yo ya te lo había comentado, el 80% lo decidió antes de septiembre. ¿Y qué Sí. le preocupa al votante norteamericano? Y acá quería llegar con respecto a esto. Fíjate vos que se le pregunta, democracia, economía, el aborto, inmigración o la política exterior. Política exterior, el 4%, pero un 4% que sumó. Aborto 14%, inmigración el 11%, economía el 31% y el estado de la democracia el 35%. Entonces, entre democracia y economía es el 50 y, espérate, el 66%. Es decir, a la mayoría le preocupa eso. Y la cuestión es, ¿cuáles son las impresiones que se volcaron en la encuesta sobre, acordate que es boca de urna, es decir, los que Sí, votaron, no a quién votaron, sino qué les preocupaba y, claro. por ejemplo, la condición con respecto a la economía nacional, ¿no? Excelente solamente el 5%. Buena el 28%, no tan buena el 35% y pobre, que es un adjetivo que se utiliza mucho acá, digamos, que nosotros diríamos mal, 32%. No se dice mal, sino pobre acá, poor, ¿viste? El 67% mencionó que la economía no estaba ni buena, estaba más bien mal, ¿no? Es un montón, 67% de los norteamericanos se sienten afectados económicamente. Después, la inflación le ha causado, ¿qué tipo de daño le ha causado a su familia? Severo, el 21%, moderado, el 53%, y no le ha causado ningún daño, no se siente afectado por la inflación, solamente el 24%.
¿viste? Entonces, hay una preocupación por la economía y después la situación financiera de la familia, que acá es muy importante porque se ve mucho del crédito, ¿sí? Mejor que hace 4 años, el 24%, peor que hace 4 años, el 45% y más o menos lo mismo el 30%. Pero es importante señalar, 45%, casi la mitad, dice que está peor que hace 4 años financieramente. Esto es tema crédito del cual dependen muchas familias sobre todo de clase media, ¿sí? Claro. Y después, con respecto al estado de la democracia, siente que el sistema está seguro, que no siente amenaza sobre la democracia, el 25%, el 73% piensa que el estado de la democracia está amenazado. No, acá no hay indagación sobre qué, por qué o qué le provoca ese temor, ¿no? Simplemente son impresiones. Entonces, lo que hay que ver acá es que la preocupación del norteamericano en general es lo económico, el estado financiero, que es muy importante porque se vive mucho del crédito, y las cuestiones que tienen que ver con el estado de la democracia en sí. Es decir, va percibiendo que hay una cierta degradación del estado democrático. Entonces, bueno, los resultados hablaron por sí mismos y tiene que ver justamente con que se está buscando volver a una Norteamérica que se reindustrialice. Ahora, ¿cómo se realiza esa tarea titánica? No hay mucha noción o demasiada noción, pero sí se cree que hay que volver a traer los capitales que han volado de los Estados Unidos en las últimas 4 décadas y se han transnacionalizado, abandonando y dejando a la nación norteamericana sin sus tradicionales fábricas. Acá había familias completas que no tenían tradición de ir a la universidad, sino que los hijos continuaban con las labores de sus papás, es decir, había una cuestión identitaria en torno a las fábricas, algo muy similar a lo que ocurría en Argentina, también nosotros lo vivimos con los cordones industriales, ¿no? Cuando viene la regulación neoliberal de la globalización, barre con todo en Argentina y nos quedamos sin fábricas y con pueblos fantasma. Bueno, el mismo devenir se sufrió acá en Estados Unidos, por eso existe lo que se llama en el Midwest el Rust Belt, que es el cinturón oxidado de Estados Unidos, que es una serie de ciudades grandísimas que han Sí. crecido en torno a la fábrica, como Detroit, Chicago, etcétera, etcétera. Y que Cleveland terminan en la quiebra esas grandes ciudades, Y ¿no? eso que en Estados Unidos no cerraron los trenes, ¿no? Como en la Argentina. Bueno, ni hablar de eso, exactamente. Es decir, no sufrió el grado de degradación que sí sufrió la Argentina, ¿viste? Claro. Te voy a dar un ejemplito como para que tengas una idea de esta cuestión. En una de esas encuestas, viste que mientras se están esperando los resultados se van haciendo encuestas y entrevistas. Bueno, si en la entrevista a un muchacho joven, joven en este sentido, quiere decir de menos de 50, ¿no? No un chiquilín de 20, ni alguien de 30, un muchacho de unos 40 años, poner, Como nosotros. como nosotros, exactamente. Blanco, el muchacho, viste que acá hay toda una cuestión también que tiene que ver con esto. Sí. Trabajador, lo que se llama acá el blue collar worker, el trabajador de cuello azul. El trabajador de cuello blanco es el que trabaja en la oficina, el de cuello azul es el del el equipo ombú, que le decimos nosotros, ¿no? Claro. Bien. El laburante, el obrero. Claro, el laburante, obrero no profesional, como te digo, acá siempre existió una tradición de que no era necesario de que todos fuéramos a la universidad, sino que no se sentía que la universidad era para ellos y seguía las labores específicas de los papás, digamos, de sus padres, bueno, un estilo de fábrica varonil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este muchacho le preguntaron si quería compartir a quién había votado, dice que lo votó a Trump, y fíjate que, y le preguntan, ¿no? Si votó como siempre o anteriormente había votado, entonces dice que en 2008 y 2012 lo votó a Trump, perdón, a Obama. Oh, A Obama. Entonces no era ni una persona racista, ni una persona extremista, ni un neonazi, era un trabajador, un laburante que sí. anda buscando a ver cuál es
el candidato que a él le va a resolver la situación. Y esto era en un pueblo grande de una zona rural, una ciudad, digamos, una ciudad pequeña, ¿no? No una de estas ciudades cabeza de Estado, ni administrativas, ni financieras. Entonces, ahí vemos donde Trump ganó su voto, y entonces hay que poder leer esas cuestiones. Em, tenía otros números, ya esto no es de a boca de urna, sino los análisis que nos van llegando a partir de esto es de los medios públicos, ¿no? Del Public Broadcast Service, que es el servicio de medios públicos. Y, por ejemplo, con respecto al nivel educativo del votante, el votante de Trump, es decir, del voto ganador, digamos, tenés que tienen escuela secundaria o menos el 29%, mientras que para Harris el 20%. Los que tienen algo de educación universitaria, algún grado sin haberlo terminado, 33% para Trump y 30% para Harris. O sea, un 62% del votante de Trump tiene o escuela secundaria o menos y algunos añitos de la universidad. Eh, Grado universitarios el 25% y algún grado, alguna especie de estudio postsecundario el 13%, mientras que para Harry respectivamente el 29% y el 21%, es decir, el 38%, hay una diferencia en cuanto a números, 38% de estudios superiores versus estudios versus un 50% para Harris, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Ganó en las zonas rurales, ciudades chicas que no son, ya te digo, cabezas de Estado, administrativas o financieras. Ganó entre la gente que tiene menos llegada a los niveles educativos, pero no es que sea un votante bruto o un votante que no piensa lo que está haciendo. Es Sí. un votante que está buscando respuesta a su situación económica que ya lleva 2 o 3 décadas de no poder resolverse. Esto se suma una inflación muy compleja que viene azotando a los Estados Unidos desde el momento de la pandemia y se agrava con la entrada de Estados Unidos a dos conflictos mundiales. Entonces hay mucho, mucho enojo porque el impuesto del estadounidense está yendo a solventar guerras en el extranjero en lugar de ocuparse de los problemas internos del estadounidense. Sí, con respecto a este tema, bueno, me das el pase justo para pasar a la situación en Ucrania, que bueno, sabemos que el ejército ruso desde hace tiempo está infligiéndole derrotas muy grandes, ¿no? A las tropas ucranianas. Y ahora hay una información de ayer que el Ministerio Ruso de Defensa halló mucho armamento de fabricación de la OTAN, ¿no? Y obviamente norteamericano. Y bueno, sabemos que ya lo había dicho Donald Trump, que quería terminar con, de alguna manera, terminar con la guerra o terminar con el apoyo a Ucrania. ¿Vos creés personalmente que le va a hacer así de simple y rápido? Teniendo en cuenta sus socios, ¿no? Mira, vos tenés que tener en cuenta que qué fuerzas corporativas se alinean atrás de cada candidato. Y si vos vas a la lista, viste que en Argentina sería ilegal encontrar que una empresa le pone plata a un Claro, candidato. Es ilegal sí, para nosotros. Bueno, acá los norteamericanos han hecho magia en las últimas décadas para claro. legalizar cosas que no deberían ser. Por ejemplo, que las corporaciones puedan poner plata directamente a los diferentes fondos para las campañas. Eso está legalizado, aunque hay muchísima gente dentro de los Estados Unidos, dentro del pueblo, que lo ven muy mal a eso. Es decir, hay un desacuerdo entre la legislación de Estados Unidos, otra vez te digo, hay que entender que este estado de cosas en Estados Unidos comienza hace 50 años, ¿no? El neoliberalismo también hizo sus estragos hacia adentro. Y no está de acuerdo el pueblo norteamericano en general con que las compañías
pongan dinero a los candidatos, por claro, diferentes razones. Cada lado tiene sus razones para que no se quiera hacer eso, ¿no? Que se crea que eso no debería ser. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué intereses corporativos se alinean atrás de cada candidato? Y si bien hay algunos que hacen lo que se llama acá en inglés el double chip, que es cuando vos estás comiendo con las papitas y tenés una salsa, ¿viste? Y sí, con el pancito y metés, eso mojás, visto en Estados Unidos. Vos no podés meter dos veces algo que metiste en tu boca en el plato común. Bueno, claro, el double chip, es decir, están poniendo de los dos lados, algunos están poniendo de los dos lados para asegurarse los porotos, pero en general, atrás del presidente electo Trump se alinean intereses más bien nacionalistas, más bien del lado de la producción petrolera y por supuesto la famosa Asociación del Rifle de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene sus intereses metidos hacia adentro de los Estados Unidos. Y luego tenés las transnacionales que se acomodan y financieras se acomodan atrás de los candidatos demócratas, ¿viste? En este caso de Kamala Harris. A mí me parece que le iba a ser mucho más difícil a Kamala Harris con su tibieza, o sea, el discurso fue muy tibio y no llegó a convencer de que ella y revisaría las cuestiones de la ayuda a Ucrania, por ejemplo, y con respecto a Israel, ella dijo que Israel tiene derecho a defenderse, ¿no? Por eso te digo que perdió el voto progre de Medio Oriente, lo perdió en las ciudades claro, porque sí, sí, justamente los chicos son descendientes, sus abuelos, padres o pasaron por las guerras allá, entonces traen con ellos esa marca, ¿no? Y en cambio Trump es mucho más, fue mucho más firme en cuanto a qué es sí. lo que iba a hacer y ya sabemos que hay cosas que se le meten a él en la cabeza y no se deja arrastrar por las presiones que recibe, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando vos vas a los números de los quienes consideran a Kamala Harris una líder fuerte o a Trump un líder fuerte, él saca mucho porcentaje más alto, ¿no? Que Kamala Harris en cuanto a va a llevar adelante lo que dice, por lo que promete. Entonces ahí hay una cuestión de plataforma electoral y de también actitudes como por ejemplo ayer Trump estuvo con conferencias telefónicas con China, India, Brasil y Rusia, todo el BRICS, todo el Claro, grupo sí, del sí, BRICS, con sí, los sí. 4 países. Entonces, Sorprendió. claro, entonces ahí vos tenés esta cuestión de quién es el que de los dos candidatos realmente le daba más seguridad al electorado, tanto de liderazgo como que tuviera las ideas de medidas correctas, las ideas correctas sobre las medidas que hay que tomar para sacar adelante a Estados Unidos. En cuanto, mira, escucha esto es muy loco, porque en cuanto a carácter moral y mentalmente capaz, el mayor número lo saca Kamala Harris. Pero a la gente lo que le importaba era que le dieran una idea, o sea, que las ideas coincidieran con lo que ellos piensan que necesitan los Estados Unidos para salir adelante y el tema de la fuerza de liderazgo que tuviera la persona elegida para realmente enfrentarse al poder corporativo. No hay que olvidarse, Fernando, que Estados Unidos viene peleándola muy bien desde antes del 2008 con movimientos de resistencia como el Occupy Wall Street. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en De España se acuerdo. llamó como los indignados. Fue un movimiento Sí. espectacular de abajo para arriba, de organización popular, donde los jóvenes que se graduaban endeudados por 30 años, entonces no tenían acceso al crédito porque habían puesto todo el crédito posible que Para su tenés formación. para formarte en la universidad. Y Sí. tenían que pagarlo por 30 años, entonces no tenés acceso a un crédito para un auto, no tenés acceso a un crédito para una casa, es decir, estás totalmente liquidado en la economía. Entonces te convertís en un esclavo que va a vivir para pagar lo que se endeudó en 4 años, va a vivir 30 años pagando lo que se endeudó en 4 años. Entonces, ¿qué hicieron? Se instalaron enfrente de Wall Street, literalmente en Manhattan, de estas grandes torres que, bueno, tenemos la reproducción en Puerto Madero, en Cava,
se instalaron con carpas y les dijeron a estos, los lores de Wall Street, como les llamo yo, le dijeron, señores, nosotros nos vamos a quedar acá hasta que ustedes resuelvan esto, porque si ustedes tienen todo el poder para endeudarnos por 30 años y esclavizarnos, y no nos dan trabajo para poder pagar la deuda, y no nos dan una miserable oportunidad de salir adelante, nosotros nos vamos a quedar acá y a ver qué hacen ustedes con nosotros acá en sus jardines, ¿no? Esto se reprodujo en todos los Estados Unidos, pero como reguero de pólvora, y en poco tiempo tenías estas carpas instaladas en todas las ciudades grandes y ciudades pequeñas frente a sus capitolios. A tal punto, Fernando, que hubo que cambiar legislaciones locales, porque acá tenés que pedir permiso para Claro, hacer una manifestación en la vereda, ¿eh? Entonces tenés que pedir permiso, tenés que pagarlo, tenés que arreglar con la policía que te vaya a custodiar. Entonces se cambió la legislación para que estos chicos que estaban en carpa frente a los capitolios tuvieran que pedir permiso cada 2 días. Entonces, claro, se hizo imposible seguir la lucha de esa manera. Y después gana Obama. Obama es quien logra, el presidente Obama fue quien logró eh, neutralizar ese movimiento y acordate que fue el quiebre, el gran crash del 2008 de Lehman Brothers y que Obama pudo haber decidido que salvo a la gente o a los bancos y decide salvar a los bancos conformando una corporación que se llamó PNC de 4 bancos importantes que iban a la quiebra y iban a dejar un desastre bueno, se las arregla financieramente para continuar con la bicicleta y calmar las aguas. Es decir, durante 8 años él neutralizó ese movimiento. Luego, por eso es que los demócratas pierden a pesar de todas sus medidas progresistas. Es decir, no hubo medida progresista que no aplicaran mientras pudieron en cualquier lugar y llevaran adelante y promocionaron, pero no les alcanzó porque la economía seguía cayendo para el estadounidense y por eso es que gana Trump. Luego gana Biden porque Trump no logra concretar todas sus metas, tiene la sí, pandemia y la maneja de la peor manera, claro, realmente estuvo muy mal asesorado de mi perspectiva, porque realmente hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la urbe colapsada de gente que vos tenés en donde la pandemia hizo desastre, después tenés las zonas rurales donde claro, la gente realmente vive muy más distanciada. tranquila. Claro, y donde se debería haber llevado otro tipo de política, porque Estados Unidos tiene como 5 regiones culturales muy diferentes, como 3 o 4 Argentinas, entonces no la podés manejar de la misma manera centralmente. Tenés que Entiendo. realmente trabajar un poco las diferencias que hay y poder llevar a cabo políticas adecuadas a cada lugar. Y realmente para eso necesitas poder de diálogo, trabajo en equipo y salir del individualismo, y es algo que al norteamericano le cuesta mucho, aun cuando tenga mucha educación y esté muy preparado, cuesta muchísimo lograr eso, ¿viste? Entonces tiene trabas propias de la idiosincrasia de un sistema que se ha basado en el desarrollo personal, el estatus, es decir, todo eso le va jugando en contra muchas veces a los Estados Unidos. Y bueno, Trump pierde porque la gente vota por la vida. Claro, Entonces votó para la administración que promete arreglar el desastre que se había hecho con la mala administración de la pandemia. Y obviamente se vuelve a los demócratas, gana Biden, y ojo, porque Biden continúa con cierto proteccionismo que había iniciado Trump, porque inteligentemente se dio cuenta que él no podía ir en contra de eso, ¿viste? Entonces, bueno, ahí tenés más o menos algunos trazos de continuidades y discordancias que te puedo traer. bastante, bastante claro, Raquel. Te agradezco mucho por este contacto. Bueno, en otra oportunidad que tengas tiempo libre algún sábado, que sabemos que también tenés que descansar, mientras aquí hacemos el programa, podemos volver a tener otro encuentro. Así que te vuelvo a agradecer que estés en la verdad de la milanesa. Bueno, gracias a vos, Fernando, otra vez por esta oportunidad. Siempre disfruto cuando los compañeros me invitan a ser parte de este diálogo para ver qué hacemos, no con este país, con este planeta. Con este planeta. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos con este planeta para no convertirnos en dinosaurios y ser un recuerdo, ¿no? Bueno, me encantada y un saludo a la audiencia. Un abrazo grande. Abrazo.